Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? También saludar pues a cada uno de ustedes estudiantes, espero que estén muy bien de salud y de esa manera pues también continuar con nuestro proceso de preparación académica y eso es lo más importante ahorita, ¿no? Claro que también sobre todo encontramos que la buena salud, ¿no? Saludar a todos ustedes pues estudiantes por el esfuerzo que realizan. Mi nombre es Wilmer Chagua y ahora vamos a continuar pues con una semana más estudiantes del ciclo semestral, ¿no? En ese caso, vamos a ver hoy día, muchachos, ya de la semana 11 conversar pues en torno a lo que es el tema de que del sistema tributario, ¿ya? Uno de los elementos importantes, estudiantes, del sistema tributario, cuando nosotros mencionamos el sistema tributario hay que ver como un ingreso más para el Estado peruano, ¿no? En ese caso uno se pregunta, oye, ¿el Estado de dónde adquiere tanto ingreso económico? ¿No? Cuando nos dicen de esa manera, pues hay que recordar que cuando hablamos del Estado, pues genera un ingreso económico rentable y todo lo demás es del sistema tributario. Los impuestos que pagamos nosotros permanentemente con las diferentes actividades de compra que nosotros realizamos, ¿no? Por ese motivo que nuestro objetivo de clase para el día de hoy, estudiantes, gira en torno a qué? Comprender la definición y elementos del sistema tributario, ¿no? Ahí vamos a ver ello. También estudiantes identificar los principales principios tributarios. Ajá, hay principales principios tributarios. ¿Qué es lo que nos va a decir ahí? Y también estudiantes identificar la clase de tributos, ¿no? Vamos a ver, no todos son iguales. Cuando yo me compro una gaseosa, pagaré lo mismo que cuando me compro una casaca. Ahí vamos, bien. Eso es el detalle. Entonces, por ahí, estudiantes, vamos a conversar pues en torno al sistema tributario en esta oportunidad de esta manera. Y ahí pues encontramos el ente que se encarga de recaudar, en el caso de los impuestos, el tema de la SUNAT, el mejor amigo de las empresas, yo les digo, a veces son de broma, ¿no? En ese sentido. Entonces, partiendo de esa idea, pues estudiantes, ¿qué puedo decir en torno a lo que es el sistema tributario? ¿Qué es eso? Es el conjunto de instituciones, normas y principios con los cuales estudiantes se regula el traslado de recursos a través de tributos de las personas naturales o jurídicas hacia el Estado. Bien, cuando nos tratan de explicar esta parte, estudiantes, cuando nosotros hablamos, profe, el sistema, me están hablando del sistema tributario. Quiere decir, estudiantes, que nosotros cuando vamos a tratar de entender en esta parte, más o menos, está de esta manera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por aquí, por ejemplo, encontraremos aquí, y por aquí también encontraremos aquí, para podernos entender, ¿no? En este caso, estudiantes, aquí está aquí, el pueblo. Ahí es donde vamos a encontrar las personas naturales, personas jurídicas. En ese caso, las personas naturales somos nosotros, ¿no? Las personas, tu papá, tu tío, tu mamá que trabaja y que le cobran impuestos, entonces ahí está ella. Y las personas jurídicas son las empresas, las micro y pequeñas y grandes empresas que pagan también que cosa un impuesto. Y por aquí encontramos la participación del Estado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Entre uno y el otro hay un intermedio, ¿no? En ese sentido. ¿Y quiénes son los que están canalizando por ahí? Por decirlo así, estudiantes, se están trasladando y se trasladan los recursos de dónde? Del pueblo hacia el Estado, ¿no? Ah, sí, ese caso. Ahora, profe, ¿y eso que viene del pueblo al Estado, qué cosa es? De qué está conformado ese dinero, ese caso que está viniendo? Está representado en dinero. Entonces, ese es el dinero que vamos a ver. Pero, ¿cómo se llama ese dinero que recibe el Estado? Entonces, encontramos, estudiantes, los tributos, con diferentes características que vamos a encontrar. Profe, ¿y eso se quedará para toda la vida ahí para favor del Estado? De alguna u otra manera, pues estudiantes, el Estado, ¿qué cosa va a tener que hacer? De alguna otra manera, regresar ese dinero, pero a través de qué, profe? Ahí encontramos, muchachos, que el Estado va a realizar, va a devolver al Estado, pues al pueblo, como que, profe, las famosas obras públicas. Ahí encontramos el tema de seguridad, seguridad ciudadana. Entonces, ahí está. La educación pública, lo que es el caso de las obras públicas, carreteras, puentes, hospitales, colegios, eso es lo que te devuelve. Las maravillosas obras. A la verdad que eso es lo que es lo que hacen con el tema del dinero del Estado. Fuera de la corrupción que puede ver, ¿no? Pero ahí está el detalle. Ah, profe, quiere decir que eso es lo que se realiza cuando hablamos por parte del sistema tributario, así es. Pero ¿quiénes están en esta parte en el sistema de la recaudación? Si bien es cierto, estudiantes, aquí encontramos principalmente a la SUNAT, pues
La SUNAT o el caso de las municipalidades, en el caso del gobierno local, encontramos ahí. ¿A través de qué y dónde encontramos los reglamentos de ello? Encontramos en el Código Tributario, en las normas tributarias. Ahí están, muchachos. Ah, ya, profe, entonces quiere decir que ellos son los encargados de trasladar los recursos del pueblo hacia dónde, hacia el Estado. Entonces, de esa manera, cuando a mí me dicen trasladar recursos a través de tributos, ese dinero, por ejemplo, son tributos, ¿no? Que vamos a ver por ahí. Entonces, de esa manera, estudiantes, cuando hablamos del tema sistema tributario, va a ser ello. Y por ahí, ¿qué son los tributos? Son los pagos o prestaciones, por eso que nosotros pagamos, por un cierto tiempo lo tienen, luego nos lo devuelve, pero ¿a través de qué? A través de las obras que vamos a ver ahí. Generalmente en forma de dinero. ¿Te das cuenta? Dinero que hemos enviado por las diferentes transacciones o compras que hacemos, que se realizan estudiantes a favor del Estado. Ahora, y aquí, por ejemplo, la gran pregunta, ¿por qué pagamos tributos? El Estado necesita dinero para pagar sus programas de gasto. Por ejemplo, lo que es el beca 18, pensión 65, los programas sociales, por ejemplo, para atender a todos ellos, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? No sale del bolsillo del presidente de la República, tampoco de los congresistas, ¿no? Ese dinero, pues, estudiantes, es el sistema tributario. El Estado obtiene dinero por medio de ¿qué? De tributos. Recordemos, estudiantes, todo eso. Recuerda, según la Constitución Política Estudiante, los tributos se crean, modifican o derogan por ley o decreto legislativo. Si tú quieres modificar una ley, por ejemplo, imagínate, quieres modificar el IGB, uno que tenga en el mismo rango o superior a eso, te tiene que crear para poder modificar una norma. Por eso te dicen, se crean, modifican o derogan por ley o decreto legislativo. Salvo los aranceles, de los cuales se regulan por decreto supremo. Claro, porque el tema de los aranceles está a cargo bajo la responsabilidad del presidente de la República. También, estudiantes, los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones en su jurisdicción, hasta donde tiene alcance en ese sentido, limitándose, estudiantes, a la ley. Cada uno de ellos tiene su propio mecanismo, ¿no? En ese sentido. Así que, muchachos, cuando hablamos de los tributos, ya sabes qué son los tributos, ¿no? Y ahí nomás encontramos también cuáles son los principales, o el caso de los principios tributarios. Son reglas que fijan parámetros de razonabilidad al momento que el Estado fija su potestad tributaria. Y cuando hablamos potestad tributaria, es la atribución entregada por la Constitución a los diferentes niveles del gobierno para crear, modificar, estructurar, suprimir los tributos, ¿no? Ellos son los únicos que pueden crear y pueden participar en esa modificación, creación o eliminación o suspensión, o en ese caso del sistema tributario, o exoneración tributaria. El gobierno es el único que puede hacer eso, el Estado, mejor dicho. Ya, dentro de las cuales encontramos el principio de legalidad, ¿no? Solo mediante una ley o norma con rango de ley, decreto legislativo, ordenanzas, en el caso del decreto legislativo, pues hablamos del gobierno central, ordenanzas el gobierno local. Se puede crear, diseñar, modificar y suprimir los tributos, de acuerdo a ley, ley por ley, en ese sentido, principio de legalidad. Luego encontramos principio de reserva de ley. Solo ciertos órganos del Estado tienen la capacidad de crear, modificar y suprimir tributos. Por ejemplo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son los únicos que tienen. Esos son los que se llaman la reserva de ley. Ya, ahí está, muchachos. Principio de igualdad. Debe existir una norma, estudiantes. Debe existir un cargo igual entre los contribuyentes, con un mismo nivel de riqueza. De alguna otra manera, pues, estudiantes se le tiene que cobrar de acuerdo a eso, ¿no? Pues ahí encontramos ello. Principios de no confiscatoriedad. Debe existir, estudiantes, una proporción razonable entre el monto de tributos y el total de patrimonio que uno tiene. Es decir, el tributo no puede extraer una parte sustancial de la riqueza del contribuyente. Cuando a mí me dicen, ¿no? Es decir, el tributo no puede extraer una parte sustancial de la riqueza del contribuyente. Por ejemplo, imagina que tú no has pagado, ¿no? Tus impuestos, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede hacer el Estado? ¿Puede confiscarte, puede expropiarte? No. Por cuestiones tributarias, no. Solamente te van a suspender para que hasta que tú pagues, nada más. ¿Te das cuenta, no? Respeto de los derechos fundamentales. Las acciones estatales en temas tributarios tienen que darse respetando, estudiantes, los derechos fundamentales de la persona. De alguna u otra forma, pues, estudiantes, se respeta esos derechos. Es importante, ¿no? La libertad de expresión, opinión, tránsito y todo lo demás.
Entonces, tenemos ahí estudiantes, ahí tenemos pues los principales principios tributarios que vamos a ir considerando. Ahora, para que haya una recaudación adecuada del sistema tributario, de los tributos, digamos, ¿qué cosas necesitamos? Elementos tributarios. ¿Y cuáles son los principales elementos tributarios que vamos a encontrar? Uno de ellos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos estudiantes, es el tema de la norma tributaria. ¿Qué entiendes por norma? ¿Qué entendemos por norma tributaria? Disposiciones jurídicas otorgadas por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. Ahí encontramos estudiantes, comprende el código tributario. Es ahí donde tú vas a encontrar estudiantes todas las normas, todos los reglamentos que tú quieres saber respecto a lo que pagarás en el futuro. No, el código tributario, ley de impuesto a las transacciones financieras. Yo quiero saber más información de eso. ¿Dónde voy? Al código tributario. ¿Sí o no? El decreto legislativo 1258, decreto legislativo que modifica el impuesto a la renta. Entonces, los cambios que se van haciendo están en el código tributario. Así que ya sabes, ¿no? Dónde recurrir para ver cuánto te están cobrando de acuerdo a la ley. Ahí está, número uno. Número dos, política tributaria. ¿Quién es el que hace los diseños, los cambios necesarios de los impuestos o los nuevos impuestos que se puede crear? Bueno, conjunto de medidas que adopta el Estado para guiar el sistema tributario y la recaudación. Son diseñadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas es el artista, el artífice de modificar, de incrementar. Por ejemplo, si quiere incrementar el impuesto selectivo o el IGB, por ejemplo, él es el que lo puede modificar, él es el que lo puede cambiar. ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Entonces, hay modificaciones que se puede hacer, muchachos. Entonces, de alguna otra manera, pues encontramos la política tributaria. Luego encontramos también estudiante de la administración tributaria. Aquí, mira, ve, ¿qué es lo que te dicen? ¿No? Órgano del Estado encargado de ejecutar la política tributaria. Quiere decir que el MEF lo ha creado. Y ahora, ¿quién lo aplica? La SUNAT. Para el gobierno central, el encargado es la SUNAT. Pues, ¿no? Para los gobiernos locales existentes es principalmente la SAT. En ese caso, de la jurisdicción provincial correspondiente y los propios municipios. Bueno, en el caso de la SAT, aquí encontramos solamente en el caso de Lima. Hay que recordar y hay que tener en cuenta eso. Pero el caso de la SUNAT sí ya encontramos que también ahora abarca o absorbe el caso de la administración, también el caso de las aduanas. Ya, ahí encontramos. Por eso es que también encontramos la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Antes no incluía el tema de aduanas, ¿no? Encontramos esa parte en ese sentido, ¿ya? Muy bien. Ahí está, estudiante, los principales elementos que uno requiere pues para ir entendiendo poco a poco en ese sentido. Ahora, hay algunos términos que también vamos a ir vinculándolo, relacionándolo con estos términos. Por ejemplo, en este caso, términos relacionados al sistema tributario. La base tributaria. ¿A quién se refiere con la base tributaria? La base tributaria es conjunto de personas naturales y jurídicas obligados a pagar tributos. Por ejemplo, ¿quiénes son? Número total de contribuyentes, que pueden ser personas naturales como aquí nosotros. Cuando tú vas a ganar tus 5,000, tus 10,000 soles, un porcentaje de tu sueldo se va para el Estado, aparte de lo que te van a cobrar para tu seguro de vida, para tu jubilación. ¿Ya? Ahí está. Ah, profe, de verdad, sí. Y ahora encontramos también las empresas que también pagan sus impuestos, pero no todas las empresas pagan impuestos. Hay algunas empresas, algunos sectores que están exoneradas. ¿Qué significa? Que están exentos a no pagar impuestos. Eso por disposición gubernamental más que nada. Ya, la base tributaria es conjunto de personas. Cuanto más base tributaria, cuanto más contribuyentes hay, el Estado tendrá más ingreso. Si reduce la base tributaria, tendrá menos ingreso. Por ahí vamos. Otra forma de generar más impuestos. Presión tributaria. Porcentaje del PBI que se recauda en tributo por el Estado. Por ejemplo, en el 2019 indica, ¿no? La presión tributaria ha sido 14.2%. Quiere decir que cada año, cuanto más incrementa el PBI, yo de esa parte debo sacar una partecita un poco más. Por ejemplo, imagínate que si yo quiero ver más ingresos para el Estado, la presión tributaria se debe de incrementar. Debe ser 15%, por ejemplo, para tener más ingresos para el Estado. Esa es la presión tributaria. Pero también se utilizan instrumentos importantes como el que en la unidad impositiva tributaria, ¿no? La UIT, es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar base imponible, deducciones, límites de afectación, entre otros. Por ejemplo,
Si un negocio, un pequeño negocio o una gran empresa infringe una ley, vende productos que está perjudicando, está dañando la salud de los consumidores, entonces el Estado, ¿qué hace? Dice, ah, ya, usted empresario va a ser sancionado. Primero se hace la investigación, pero va a ser sancionado. ¿Pero con qué? Dime, ¿cómo me vas a sancionar? ¿Cuánto produces? Tantos millones. Ah, como tú llegas a este monto, hay referencias, ¿no? Cuando tú superas los 150 UIT, ya estás, ¿qué? Eres más que una microempresa. 1700, mediana empresa. Cuando tú eres microempresa, máximo a 1150 UITs. Profe, y si supero los 150, ya te llamas mediana empresa, que sería 1700 UIT. Entonces, si tú eres una mediana empresa, te van a sancionar 1700 UIT por 4. 200 UIT, 300 UIT, 400 UIT, multiplicado por eso, esas son las sanciones que van a aplicarte. Por eso dicen la base imponible. Entonces, para eso sirve la UIT, para imponer las multas o las sanciones. Con eso te pone, ¿no? De igual manera, estudiantes, encontramos el hecho imponible. Es el hecho que genera la obligación de pagar un impuesto. De alguna otra manera, todos estamos inmersos en eso también, ¿sí? La base imponible es el monto respecto del cual se aplica una tasa de impuesto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, te dicen, si tú superas ese monto, digamos que tú produces 10,000 soles, pero de 10,000 soles todavía no te cobran impuesto. A partir de eso, cuando tú superas más de 10,000 soles, ya tienes 12,000 soles, esos 12,000 soles, a eso sí le aplican qué cosa, un impuesto. Por eso te dice, es el monto respecto del cual se aplicará una base imponible, una tasa de impuesto. A eso vamos a encontrar. Encontramos también inafectación tributaria. Ocurre cuando un hecho se encuentra fuera del ámbito, ¿no? De la aplicación de la norma tributaria. Como que decir, no existe una norma que me obligue que yo debo de pagar un impuesto, ¿no? A eso se refiere cuando me dicen, ya, dime, ¿dónde está pues la norma? Más o menos sin afectación, como que decir, no me afecta nada cuando me ve el Estado. Exoneración tributaria, acá está, mira. Ocurre cuando una norma de rango de ley excluye un determinado hecho de la aplicación de la norma tributaria. Digamos que tú tienes tu negocio y yo soy representante del Ministerio de Economía. Vaya, vamos a alucinar un rato. Y como tú me caes bien y además tú estás generando empleo en grandes cantidades, una cadena de empleo que estás haciendo para el país, entonces yo te digo, ¿sabes qué? Don Lucho, negocio Don Lucho, usted no va a pagar impuesto, exonerado. Pues, entonces, ¿te conviene o no te conviene? Claro que te conviene. Y ahora tienes que generar condiciones para tus trabajadores y todo lo demás. Pues. Entonces, eso te va a convenir a ti. Exoneración tributaria. Evasión tributaria, como quien decir, estás teniendo un negocio, estás dentro del marco legal, pero tú no quieres pagar. Es el hecho de sustraer el pago de un tributo que legalmente se da a deuda. ¿No? Tienes tu negocio, pero no emites factura ni boleta, nada. Cuando viene un supervisor de la ciudad, cierras tu puerta automáticamente. Todo se transforma en una casa humilde. Pero cuando ya desaparecen los supervisores, todo se transforma en un negocio explotador. Más o menos digamos eso, ¿no? Entonces ahí está, evasión tributaria. Luego encontramos elusión tributaria. Este es un hecho ya directamente, ¿no? Es un hecho legalmente mediante el cual un contribuyente reduce su obligación tributaria, pero que no atenta contra el espíritu de la fiscalización tributaria. Quiere decir que esto no existe una norma. Eso se llaman los famosos vacíos legales. Esos estudiantes cuando hablamos relacionado con estos aspectos del sistema tributario. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues estudiantes también ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco cómo lo vamos a ir entendiendo y cómo lo vamos vinculando a todos estos. Ahora, luego viene la clasificación de los tributos, ¿no? ¿En cuánto se clasifican los tributos? Los tributos también, estudiantes, de alguna otra manera se van a clasificar en tres: impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son pagos que no generan una contraprestación directa. Quiere decir que cuando tú pagas por una casaca, por un pantalón, por una zapatilla o por un televisor, oye, el impuesto que tú estás pagando, yo les digo, generas algo, el gobierno algo te entrega en ese momento, por eso te dice eso. Cuando yo me compro una casaca, por ejemplo, que me ha costado 100 soles, el 18% de 100 soles se va para el Estado, pero yo recibo algo a cambio del Estado en ese momento. No, por eso dice sin contraprestación directa. Algún día lo vas a recibir en las obras, algo por el estilo.
Y ese caso de los impuestos se clasifican directos e indirectos. Ahí cuando me dicen directos, son impuesto a la renta, impuesto predial, impuesto vehicular. Yo sé en qué momento voy a pagar un impuesto. Por eso me dicen, se llama impuesto a la renta. Impuesto por tu domicilio, por tu casa, por ejemplo, impuesto predial. Impuesto a la renta con 5 categorías. Impuesto vehicular, por ejemplo, si tu carro es más bonito, nuevo, recién, vas a tener que pagar por los 3 años consecutivos, ¿no? Después al siguiente año de la venta, de la compra de él. Los impuestos indirectos, impuesto general a las ventas, es la más conocida, ¿no? Impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, impuesto al rodaje, impuesto de alcabala. Cada uno de ellos, estudiantes, tiene sus particularidades, sí, que ahorita te voy a explicar a continuación. Ya ahí está. Luego encontramos también, estudiantes, la otra clase. ¿Cuáles son las tasas? Son pagos, estudiantes, son aquellos pagos que vamos a encontrar, estudiantes, también que se realizan. Son pagos que generan beneficios individuales y o colectivos, estudiantes, en ese aspecto, ¿sí? Cuando nosotros encontramos estudiantes de manera colectiva, de manera directa y todo lo demás. Ahí está. Ahí encontramos, estudiantes, el caso de que ahí encontramos los arbitrios, derechos y licencias, ¿sí o no? Ahí está. Encontramos los arbitrios, derechos y licencias. De alguna otra manera, pues, estudiantes, el tema de las contribuciones también. Son pagos que generan beneficios individuales y o colectivos de manera directa. Que nosotros pagamos, si lo sabemos en qué momento. La ONP, el caso de Salud, Senate y Sensico, ¿no? Son las cargadas de todos ellos. Ahora, aquí, por ejemplo, viene un detalle muy peculiar, muy interesante. Tributos según la administración tributaria. Lo que son todos los colores azules, celestes, ¿no? Azules, lo recauda el gobierno central para la SUNAT. La SUNAT es el encargado ahí. Y cuando hablamos de los gobiernos locales, encontramos SAT o en algunas, las mismas instituciones, las mismas municipalidades. Y otros fines y otras instituciones también, el caso Sensico y Senati, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando te van a preguntar cuáles son la clasificación de tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Y si te preguntan cuántas clases de impuestos, y creo que preguntaron en el caso una vez en la uni, ¿cuántos impuestos hay? ¿Qué clase? Ejemplo de cada impuesto, de directos o indirectos, al toque nomás, encontramos esa respuesta. Y a continuación encontramos los impuestos indirectos. Son impuestos que gravan al patrimonio y renta del contribuyente. Quiere decir, ¿quién es el contribuyente? Nosotros. Tú mismo, ¿no? Tú vas a ser el contribuyente en el futuro. Vas a tener tu casa, vas a tener tu automóvil, ¿te das cuenta? Entonces, por esas cositas que tú tengas, vas a tener que pagar. Y además, si tienes un buen sueldo, a ti también te la van a cobrar. Y ahí justo donde encontramos, estudiante, en lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Graba los ingresos del contribuyente. Mira, ingreso del contribuyente. En primera categoría, ¿quién está? Alquiler de bienes, muebles e inmuebles. Aquellas personas que alquilan propiedades, terrenos, departamentos, ojo, formalmente, ellos una parte lo tienen que enviar para el Estado. Ahí está, mira, te saca dinero al toque. ¿Te das cuenta en qué momento te lo hace? Segunda categoría, intereses, colocación de capitales, bolsa de valores, regalías, patentes y rentas vitalicias. Por ejemplo, cuando tú vas a obtener ganancia producto de la venta de tus propiedades, algo de esto, de tu derecho de autor, tú nomás no vas a quedar ganando con todo eso. También el Estado te va a quitar una parte. Si tú has invertido en la bolsa, ganaste tantos soles, pero también te dice, oye, estás ganando, ¿sí o no? También te corresponde pagar mi impuesto. Ya vemos los porcentajes diferentes. Tercera categoría, comerciales. Por ejemplo, las señoras que tienen su negocio, por ejemplo, si están formalizadas esas personas, ellos, por ejemplo, también pagan un impuesto. Por eso que algunas personas, por ejemplo, que tienen su negocio aquí, cosas suben un poco el precio. ¿Para qué? Uno, para pagar el local, o dos, para pagar a sus clientes, tres, para pagar agua, luz, teléfono, y cuatro, profe, para pagar los impuestos, y cinco, ¿para qué? Para la ganancia de ellos. Por eso que los precios suben un poco más cuando hablamos de en las tiendas. ¿Qué te parece? ¿Así? ¿Y cuarta categoría, profe? Ah, ahí viene justo lo que estamos conversando. La cuarta categoría de estudiantes son trabajadores independientes. Son trabajadores independientes. Entonces, por ejemplo, por ahí encontramos recibo por honorario. ¿Y para qué se pide recibo por honorario? Para demostrar, para comprobar que tú estás trabajando formalmente. Ahí está. Si tú vas a tener un ingreso de estudiantes, ahí con eso se demuestra. El de quinta categoría, trabajadores dependientes. Ahí estamos hablando de los empleados, eh,
En ese sentido, cuando hablamos de los empleados, pues vamos a ver, vamos a encontrar ese detalle. Entonces, te das cuenta. Prácticamente ahí está, estudiantes, cuando te van a descontar en tu boleta, sale ahí. Te dicen, no, quinta categoría, ¿no? Están haciendo, las empresas, por ejemplo, hacen los reajustes en los meses de febrero, ¿no? Marzo, por ahí van haciendo los reajustes. Ahí está. Luego encontramos, estudiantes, el impuesto predial de las viviendas. Grava el valor del predio urbano o rústico. Son inafectos los predios de universidades o instituciones educativas. Las universidades, el terreno de las universidades, ellos no pagan impuestos. Algunos nada, no todas, algunas. La mayoría sí, no pagan impuestos, pero la minoría hay pocos que pagan. Así es. La periodicidad de pago es anual y se realiza, estudiantes, en el municipio distrital donde se encuentra, estudiantes, el predio. Solo en el caso de Cercado Lima lo pagan. El pago se hará, estudiantes, en el caso de la SAT. Así es. Por ejemplo, si yo tengo una casa de 2 pisos y mi vecina tiene una casa de 1 piso, dime, ¿los dos pagaremos igual? Ahí, por ejemplo, te das cuenta, ¿no? Tener una casa bonita también tiene su costo. Claro que te costó construir, pero también te va a costar pagar. A eso se refiere. Y en otro caso, estudiantes, encontramos lo que le decía, el impuesto vehicular, ¿no? También mira, grava la propiedad de automóviles, vehículos, camionetas, camiones, station wagon, buses y ómnibus. Debe ser pagado durante 3 años, te das cuenta. La tasa de 1% del valor del vehículo. Desde el año siguiente de estudiantes de la primera inscripción en los registros de propiedad vehicular. Si te compraste este año, el próximo año tienes que estar pagando. Ya, pues por 3 años, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, pues, estudiantes, ahí encontramos el tema de los impuestos. Si te das cuenta, los impuestos directos dicen directamente te afecta al bolsillo que estás viendo en ese momento. Ese es el tema de los impuestos directos, ¿sí? No te olvides, por favor, eso. Impuesto a la renta, impuesto predial, impuesto vehicular. Ellos lo van recaudando, estudiantes, en ese sentido. Después, estudiantes, encontramos también los impuestos indirectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, son impuestos que gravan a la producción o compra y venta de bienes y servicios en el mercado nacional. En este caso, por ejemplo, encontramos el más conocido y famoso, estudiantes, es el IGB. Se encuentra, estudiantes, en el precio del producto y grava las siguientes operaciones. La venta de bienes muebles en el país. Cuando te compras, por ejemplo, en el caso de algunas prendas, la señora o el señor que te está vendiendo no te dice, señor, tienes que pagar 18% más de IGB, ¿no? Ya está incluido en el precio. La primera venta de bienes inmuebles. Por ejemplo, de un departamento, de una casa, un terreno, la primera venta nada más se paga IGB. Luego ya no hay. Importación de bienes. También cuando viene el extranjero, estudiantes, además de los aranceles, incluimos eso, ¿no? Contrato de construcción, en el caso de los contratos. Prestación de servicios. Ahora viene el detalle. Se aplica una tasa del 16% más 2% de impuesto de promoción municipal. El 16% es para el gobierno central y el 2% es para el gobierno local. Entonces, en cada tasa se graba, ¿qué cosa? Un total de 18%. En caso, si te van a preguntar, por ejemplo, te van a poner un ítem, te dicen, el gobierno central recibe 18% del IGB, ¿verdadero o falso? Falso. Solamente es 16. Y el 2% es para la municipalidad. Ahí es donde tú tienes que darte cuenta. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Luego encontramos también, estudiantes, impuesto selectivo al consumo. Eso, por ejemplo, en los últimos años se ha ido incrementando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bebidas se han ido incrementando. Bebidas con alto contenido de azúcares, o el caso de cigarrillo, o el caso de las bebidas de alcohol que tienen contenido alcohólico. Entonces, eso también, estudiantes, se ha incrementado ahí. Entonces, mira, graban los productos que son dañinos a la salud o al medio ambiente, como licores, combustibles, cigarrillos, juegos de azar y apuestas. En esos sectores también se ha ido incrementando. Ese es el otro punto. También encontramos, estudiantes, en el caso de los derechos arancelarios. Graban a los productos, estudiantes, importados o comprados del exterior. Se aplican derechos aduaneros denominados aranceles, pues. Ningún producto, estudiantes, ingresa así nada más. Vamos a ver que se retiene y se analiza y evalúa en el caso en ese caso, pues, en aduanas, ¿no? Ahora, pues, el caso de la SUNAT está ahí al tanto también de todo el registro, ¿no? En ese sentido. Pero también encontramos impuesto al rodaje.
Se aplica a los vehículos que utilizan estudiantes de gasolina y se cumple con el impuesto al alquiler de gasolina en los grifos y puestos, que es parte del precio que se va a incluir. Ahí está, muchachos. El impuesto de alcabala grava las transferencias o segunda venta de inmuebles, sea de manera onerosa o gratuita. También igual se paga un impuesto. Entonces, ahora, cuando tú te estás comprando una gaseosa, por ejemplo, la señora de la tienda acaso te dice, joven, tienes que pagar un porcentaje más por el impuesto selectivo. No, nada que ver. Nada que ver. Ya está incluido. Solo ya te dice con todos los precios incluidos. Ahí, por ejemplo, también encontramos el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Sin que te des cuenta, ya en las operaciones lo van incluyendo, te van sacando una pequeña parte de tu dinero en este caso. A eso le llamamos, estudiantes, impuestos indirectos. Ya, ahí está. Luego encontramos también, estudiantes, el caso de las tasas, ¿no? Y cuando hablamos de las tasas, profe, ¿a qué se refiere? Bueno, es el pago que vamos a realizar a estudiantes por la prestación de un servicio individualizado. Ahora, las tasas, pues, estudiantes se van a ir clasificando, ¿no? Por eso que le decía, ¿no? Son pagos que generan beneficios individuales, ¿no? Que generan beneficios individuales. De alguna otra manera, pues, estudiantes, en este caso, encontramos por ahí el tema de arbitrios, derechos y licencia. Cuando me dicen, por ejemplo, ahí encontramos arbitrios, son pagos por el uso y mantenimiento de parques y jardines, prestación de servicios públicos, servicio de limpieza, servicio de seguridad ciudadana, mantenimiento de parques y jardines. Entonces, la municipalidad a que te diga, no, hoy no hay dinero, no hay presupuesto, si nosotros estamos pagando, por ejemplo, van pagando sus impuestos, ¿no? Sus arbitrios, mejor dicho, no se dice impuestos, ya arbitrio o tasas, ¿no? Ahí está. Derecho. Son pagos por la prestación de servicios administrativos públicos en, o por el uso de bienes públicos. La parte administrativa, ¿no? En ese sentido. Trámite de DNI, copia de certificado de partida de nacimiento. El caso de peajes también, ¿no? Entrada al museo. Ahí, por ejemplo, cuando vas a sacar tu pasaporte, vas a pagar tu derecho de examen de admisión. Ahí, por ejemplo, encontramos lo que se paga derechos. ¿Cuántos trámites hay todos los días? Vas a sacar tu, también en ese caso, ¿no? Son pagos por la autorización de actividades específicas, sujetas a control de fiscalización. Por ejemplo, licencia de conducir, de funcionamiento, de construcción, licencia de funcionamiento, licencia de conducir, licencia de construcción. Los locales, por ejemplo, necesitan licencia. ¿Y quién te lo otorga? La municipalidad. Ahí, por ejemplo, cuando vas a sacar tu pasaporte, bueno, pasaporte sería un derecho, ¿no? Pero cuando hablamos de licencia de conducir, pues ahí encontramos esos términos. ¿Te das cuenta? Es sacarle provecho individual en ese aspecto. De igual manera, pues estudiantes, cuando hablamos en el otro caso de las contribuciones también de igual forma, ¿no? ¿Qué son las contribuciones? Las contribuciones también son aportes que nosotros realizamos estudiantes para tu jubilación, por ejemplo, ¿no? Genera beneficio, pero ese beneficio, ¿cuándo te va a generar? En el futuro. De alguna u otra manera, estudiantes, va a ser en el futuro. Son los aportes a la oficina de normalización previsional que se realizan estudiantes para pensión, jubilación, invalidez en el futuro. El aportante es el trabajador y el aporte actual es de 13% de un sueldo. Por ejemplo, ¿no? Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Te voy a contratar formalmente. Te va a pagar 1,000 soles. Ahora, llega a fin de mes y te dicen, tu jefe te dice, oye, Miguel, el jefe, te acabo de depositar tu sueldo de acuerdo a tu cuenta bancaria. Excelente, jefe, muchas gracias. Yo no tenía nada, le dicen, ¿no? Y tú vas al banco y ves tu cuenta, ves tu estado. Pero jefe, falta, ¿no? Pero no hay 1,000 soles ahí. No, pues, tu seguro para tu jubilación, de ahí sale, no es que yo lo pague. ¿Te das cuenta? Ahí justo ya se va reduciendo también. Entonces, profe, de 1,000, 13%, pues 130 soles. Así que va reduciendo eso. De igual manera en diferentes montos que vamos a ver. Es salud. Este caso sí, ¿no? Son aportes de seguro social de salud de estudiantes que se realizan para cubrir un servicio de atención médica de los trabajadores dependientes. El aportante es el empleador. Como quien decir, si tú estás trabajando, ahora Miguel, por ejemplo, dice, ¿no? Miguel o su jefe el que va a pagar el salud ahora. El salud lo paga la empresa. Como que el dueño de la empresa es el que está utilizando tu fuerza de trabajo y por ahí te enfermaste, te accidentaste, entonces
corre bajo la responsabilidad de la empresa eso. Y la empresa va a depositar el 9% de tu sueldo. Tu sueldo lo utiliza como base para hacer el cálculo, el 9%. Si tú te pagan 1.000 soles, ¿cuánto van a depositar? El 9% de 1.000. Pues. ¿Cuánto sería? Casi como 90 soles. Eso va a depositar cada mes. Así. Profe, ¿qué pasa si no me enfermo? Bueno, ese fondo va a continuar. Ahí está. Luego encontramos también estudiantes el caso de Senati. Cuando hablamos de Senati, profe, ¿para qué es? Bueno, son aportes al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Este caso Senati es para el sector industrial más que nada, que realizan las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades industriales. El aporte estudiante se otorga el aportante pues va a tener que hacer el depósito de 0.75% del total de remuneraciones que paguen a sus trabajadores. Es como que decir, si tú tienes una empresa industrial y tienes tus trabajadores que quieres capacitarlo, de acuerdo al monto de sueldo que tiene, eso lo aplica el 0.75%. Y pues tu trabajador se va capacitando, se va especializando en el sector industrial. Y en el sector Sensico, profe, ya en el sector Sensico, estudiantes, como dice por ahí, ¿no? Son los aportes al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de Construcción. Senatis para el sector industrial, Sensico para el sector construcción. A eso va. O jurídicas que reciben ingreso por desarrollo de actividades de construcción. ¿El aporte cuánto es, profe? El aporte es de 0.25% del total de facturado a sus clientes. Entonces, de alguna u otra manera, de diferentes sectores, recibe o no dinero el Estado. Así es. Así que, muchachos, ahí están los principales contribuyentes que vamos a tener en cuenta de cómo es que el Estado genera ingreso permanentemente para sus actividades económicas en ese sentido. Tanto para las obras como también para las remuneraciones de los trabajadores y las obras públicas también. Bien, muchachos, hasta aquí llegamos la parte teórica. Espero que nos hayamos entendido del sistema tributario. Luego también continuaremos más adelante con el tema de la resolución de las dirigidas. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí vamos. Muchísimas gracias. En unos momentos nos encontramos de nuevo.